Buenas tardes. A nombre de la Escuela Judicial Electoral, les agradecemos que se encuentren en esta nueva emisión de nuestro programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión lo vamos a dedicar a la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nació en 1908 en París y murió en la misma ciudad en 1986. El arco de su vida, digamos, abarca completamente el siglo XX, aquel que ha sido llamado el siglo corto. Ella, como decíamos, fue filósofa con estudios desarrollados en la Sorbona, fue profesora de liceo en Marsella, en Rouen, en París, y una escritora muy prolífica que se desarrolló en distintas áreas. Por ejemplo, como novelista, en libros como La Invitada, La Sangre de los Otros, Los Mandarines, libro que le permite ganar el premio Goncourt. Otros textos muy importantes de ella son Para una moral de la ambigüedad, su clásico El segundo sexo, y algunos textos autobiográficos muy interesantes como Las memorias de una joven formal y La ceremonia del adiós. Activista social muy comprometida con distintas causas, es cofundadora de la revista Tiempos Modernos y una fundadora también de la Liga de los Derechos de la Mujer. También estuvo presente en los disturbios del Mayo francés del 68 en estos movimientos juveniles. Y para hablar de esta figura importantísima del pensamiento moderno, nos acompaña la magistrada Carla Verónica Félix Neira del Tribunal Electoral de Coahuila. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vado. Al contrario, gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de comentar sobre, pues digamos, toda una institución en materia de igualdad y de feminismo, ¿no? Me parece que es muy interesante que podamos compartir con otras personas, ¿no? Lo que nosotros la aproximación que hemos podido tener con autores que de alguna manera pues han marcado también nuestra forma de pensar, de ser o de actuar. Te agradezco a nombre del Tribunal Electoral, de la Escuela Judicial Electoral, que aceptaras pues tener este diálogo, ¿no? Y yo te preguntaría, para empezar, ¿qué destacas de la vida de Simone de Beauvoir? Fíjate que para empezar creo que, bueno, Simone de Beauvoir se ha convertido en una, digamos, lectura obligada, ¿no? En temas de feminismo. Creo que esa es como la primera cosa que yo destacaría por sus ideas, ¿no? Que como bien dices, fueron plasmadas en el segundo sexo, respecto a la forma de familia tradicional en la que le tocó a ella vivir en una sociedad burguesa, tradicional, conservadora, con fuertes influencias católicas, cristianas, ¿no? En las que ella pues creció y se desenvolvió y que finalmente pues fue a partir de este contexto en el que ella creció que empieza a cuestionar pues digamos estas ideas del deber ser, ¿no? De cómo debe ser o cómo debe verse una mujer en la sociedad. Me parece que de ahí parte la importancia que tuvo todo su trabajo en el pensamiento actual, en el pensamiento, en las teorías feministas y en aceptar o no aceptar estos dogmas, ¿no? Ya establecidos por una cultura, pues, que era eminentemente patriarcal. Le toca vivir en una Francia muy convulsa, ¿no? En su juventud, por ejemplo, bueno, los años 30, los años del Frente Nacional, de este intercambio entre gobiernos de izquierda y de derecha muy, muy complejo, una efervescencia intelectual muy, muy importante, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, la ocupación de Francia, el gobierno de Francia Vichy, pero después en los 50s y 60s, aquella lucha, ¿no? Bueno, por ejemplo, la independencia de la Argelia, los atentados, el gobierno de Gaulle, pero también los movimientos estudiantiles, ¿no? Sí, creo que todo este contexto marca mucho su obra, es decir, todas sus novelas, sus ensayos, pues tienen que ver con la defensa de esta teoría existencialista, de la responsabilidad social que tenemos como individuos ante la comunidad, de esta responsabilidad de actuar en igualdad. O sea, creo que ideas que para el tiempo que ella vivió, como bien dices,
imbuida primero en una cuestión muy conservadora, luego en un cambio respecto de derecha a izquierda, ¿no? Esta fluctuación de ideas hacia la izquierda. También el tema de la guerra, ¿no? El deber de obediencia o el deber como humano ante una responsabilidad ante la comunidad, pues de ser de personas, ¿no? De que somos personas. Y también este hecho de, de la parte autobiográfica hacia el final de su vida, ¿no? O sea, esta recopilación de todo lo que ella vivió, todos estos prejuicios sociales que le tocó enfrentar, y además, como bien dices, tuvo un gran papel como activista, por ejemplo, en la guerra de Argelia, cuando documenta este primer caso de denuncia por agresión sexual, ¿no? En uno de sus obras, en una de sus obras, y que ya empieza a cuestionar esto de la dignidad humana, de los derechos de la mujer, de si el consentimiento, ¿no? La edad del consentimiento para la relación sexual, que también fue activista pro defensa de los derechos de las personas que habían sido, digamos, de alguna manera sentenciadas o estaban en prisión preventiva por agresión sexual, cuando había discrepancias en la ley francesa entre la edad que tenías ya la capacidad de decidir ciertas cosas y la edad para dar el consentimiento en este tema de relación sexual. Entonces, creo que fue muy revolucionaria, y además en una época, como dijéramos, de tiempos revueltos entre la guerra, el cambio de ideas, el empezar a cuestionar el orden social establecido. O sea, me parece que todo este contexto en el que le tocó vivir, pues le da todavía como mayor importancia o fortaleza a las ideas que ella no solo defendió, sino que además aplicó en su propia vida personal, porque fue muy congruente entre lo que ella, pues digamos, pregonaba en sus ideas y su propia vida, ¿no? A veces esa parte es compleja, ¿no? Lograr una congruencia entre lo que uno dice y lo que uno realmente vive, ¿no? Ujú. Te pregunto, entonces, digamos que las ideas guía del pensamiento de Beauvoir, una de ellas sería la igualdad y otra sería la conciencia social. Sí, yo creo que ella toca muchos temas polémicos, ¿no? El tema del aborto, el tema de la eutanasia, por ejemplo, en varias de sus obras, pero creo que todo se resume, o sus primeras ideas eran la libertad individual, o sea, la libertad de decidir lo que uno puede o debe o quiere hacer en la vida, la responsabilidad social de las decisiones que uno toma, y también el tema de la igualdad, pero vista desde el desafío que ella hacía al modelo de familia tradicional burgués, ¿no? O sea, ¿por qué debe ser así si yo puedo tener el mismo derecho de estudiar, de desarrollarme, de tener o no tener hijos, de casarme o no casarme, ¿no? Que eso fue un tema en su vida personal, ¿no? Incluso leyendo algunas biografías, eh, ella fue profesora de diversas, como ya dijiste, de diversos liceos, y una de las anécdotas que se comenta de su vida es que cuando recién ella empieza el ejercicio de la docencia, pues el primer lugar a donde la destinan es a Marsella, y su entonces pareja sentimental, que fue ya después su pareja por toda su vida, es enviado, digamos, a otro lugar, y con el objetivo de no separarse, le propone matrimonio para que puedan ser, digamos, enviados a un mismo sitio. Y ella, en congruencia con estas ideas que tiene de libertad y individual, pues decide no aceptar esta propuesta de matrimonio, lo que luego relata en uno de sus ensayos autobiográficos, que se llama La fuerza de las cosas. Y ella dice que justamente esta crítica que hace el modelo burgués, donde la mujer es vista desde los ojos de otros, como mamá, como esposa, como hermana, como hija, pero nunca como individuo. El haber aceptado ese matrimonio implicaba para ella, pues, no ser congruente con este tema que ella defendía, digamos, ¿no? De manera muy ferviente.
muy interesante observar cómo se trata de una pluma que va por muchos lados, ¿no? Porque, bueno, tú ahorita hablabas de una experiencia, bueno, que después narra en un texto autobiográfico, pero tiene ensayos, pero tiene novela, pero además, digo, uno podría intentar escribir todo eso y si quieres hasta teatro y poesía, ¿no? Y a ver cómo le sale a uno. Pero parecía que ella todo lo escribía bien, ¿no? Sí, fíjate que su narrativa, y eso es algo que digamos, le gana este premio, pero además muchos de sus libros, además de que tenían una gran claridad en la narrativa, las novelas que escribe, que fueron por ahí de 7 u 8 novelas, todas estas novelas que obviamente tienen personajes ficticios, pero todos se sitúan en un mismo contexto social que fue donde ella vivió y tienen como el mismo centro, ¿no? Que es el cuestionar el modelo de familia burgués, francés burgués de la época, pues tienen como esta forma de atraparte, ¿no? O sea, de una narrativa con muchos datos históricos, con muchos datos del contexto social de la época, pero además en tramas amorosas o tramas de encuentros y desencuentros, de infidelidades, que ponen sobre la mesa, pues estos cuestionamientos hacia el modelo de familia. Quiero hacerte una pregunta personal. Sí. ¿Tú cómo llegas a Simone de Beauvoir? Fíjate que yo, digamos, el primer acercamiento que tengo con Simone de Beauvoir es cuando empiezo, digamos, a aprender y a meterme en este tema del feminismo, ¿no? Su texto, el ensayo del segundo sexto, pues es una obra clásica del feminismo, porque es donde ella cuestiona justamente el papel de la mujer en la sociedad y establece estas ideas de que pues no, uno no nace mujer, sino que se hace mujer, aludiendo a que es un estereotipo de género, los roles que te asignan, es decir, no por el sexo con el que naces, sino por toda la cultura que rodea el ser mujer. Y es esa primera obra, digamos, la que a mí me acerca a Simone de Beauvoir, pero además luego gratamente me doy cuenta de que todas estas otras novelas, ensayos, aunque siguen este mismo hilo conductor, pues tienen ideas muy interesantes. En uno de sus ensayos que se llama la muerte dulce o la dulce muerte, donde habla, es un texto autobiográfico en donde habla de la muerte de su mamá. Ella expone ideas sobre la eutanasia, sobre el bien morir, esta decisión individual, ¿no? Haciendo alusión a la teoría existencialista que ella defendía. Eh, es una de las cosas que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que yo desconocía de su obra. Otro tema, por ejemplo, el ateísmo, ¿no? O sea, ella crece en una familia pues muy religiosa y desde los 15 años desafía las ideas que la religión le impone y se autoproclama como atea. Y a partir de ahí cuestiona todos estos dogmas religiosos que le imponen al hombre y a la mujer ciertos papeles y órdenes sociales. Otra cosa que me llamó mucho la atención y que también lo fui conociendo después, pues es que incluso escribe una obra de teatro. Ella escribe una obra de teatro en la que todos estos valores entendidos de cómo debe uno vivir, obviamente en el contexto en el que ella le tocó desarrollar su vida, y los pone ya en una forma distinta, digamos más de intercambio de diálogo entre personajes, en donde pone todos estos valores en duda, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros decidimos tomarlos, hasta dónde nos son impuestos, nos son introyectados por una sociedad. Muy interesante. La verdad es que me ha atrapado mucho eh, conocer más sobre su vida, más allá de sus ideas feministas, que fueron las que en primer lugar me acercaron a leerlo. ¿Por qué quienes estamos metidos en el tema electoral debemos de leer a Simone de Beauvoir?
Fíjate que yo creo que más allá del tema del valor de la mujer, que creo que ahorita en el tema electoral, pues es todo un tema porque recordemos que estamos en tiempos en donde estamos luchando, ¿no? Por la paridad, por obtener espacios de toma de decisiones, por incursionar en condiciones de igualdad en la vida pública. Y creo que todo eso se desprende justo de estas ideas feministas de que pues, debemos tener los mismos derechos, ¿no? Y en las mismas condiciones. Eh, Creo que también las ideas que ella plasma respecto a las libertades, al ejercicio de las libertades, respecto a, por ejemplo, una parte que también es importante destacar es la libertad en las relaciones amorosas, ¿no? O sea, hoy que hablamos de inclusión de personas de diversidad sexual, de personas, de inclusión de personas, de no discriminación de personas con diferentes preferencias o orientaciones sexuales, creo que sus textos pues van también muy encaminados a esto, ¿no? Al respeto de las diferencias y a la libertad personal de decidir. Entonces, me parece que todas estas ideas tienen que ver con un punto fundamental de la democracia, que tiene que ver con las libertades individuales y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. A lo mejor en este momento no está dicho así con esas letras, pero creo que todo va encaminado a llegar a ese punto, ¿no? Al respeto de la libertad y al respeto de los derechos humanos. Digamos entonces que si nos interesan temas como derechos humanos, como feminismo, como relaciones familiares, sería una lectura obligada, ¿no? Sí, yo considero que sí, creo que en todas sus obras, sobre todo en las novelas, fíjate, más allá de los ensayos, que son los que la catapultaron como una escritora, digamos, importante y trascendente en su tiempo, más allá de los ensayos, en las novelas, a pesar de que son historias que se tejen entre relaciones familiares, todas llevan este hilo conductor en donde destaca la libertad del ser humano, el compromiso de cada persona con la sociedad en la que vive, el conflicto entre lo público y lo privado, entre lo político y lo ético, ¿no? Y creo que esos son temas pues que siempre importan en una democracia. Eh, Por último, ¿por qué un joven, una joven que pues, le interesan estos temas, por qué debe leer a Simone de Beauvoir? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda relacionada es, ¿por dónde empezar a leerla? Porque, a ver, cuando hay plumas con, digamos, poca obra, bueno, digamos, no es tan complicado, pero ella tiene mucha Muchas, y sí. variada. Entonces, ¿por qué deberían leerla y por dónde a lo mejor podrían empezar? Yo creo que deberían leerla porque creo que ahorita nuestra, digamos, esta percepción y este descontento con la democracia parte, pienso yo, en gran medida de culpar a los gobiernos. Y hablo en general, ¿no? O sea, en todos los sistemas democráticos parte mucho de culpar que los gobiernos no han sido capaces de responder a las expectativas ciudadanas. Y creo que justo en este punto es muy importante todo lo que ella escribe respecto a la responsabilidad social. ¿Qué parte nos toca a nosotros como personas, como individuos, como ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en relación con las sociedades en las que vivimos? Y creo que por eso es muy importante que sobre todo los jóvenes se acerquen a estos textos porque creo que también ayuda a generar conciencia en este tema de la responsabilidad social o comunitaria. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo empecé por el ensayo del segundo sexo, pero una vez que conocí más, creo que es importante también, y yo así lo haría, empezar por estos 4 textos autobiográficos, porque eso te puede dar una gran idea de dónde parten sus ideas, de dónde parte la defensa ardua que ella hace de ciertos temas en particular, cuál es el contexto en el que vivió. Creo que es importante conocer quién, quién es Simone de Beauvoir antes de aproximarnos a por qué dice lo que dice, porque generalmente tenemos que conocer a las personas para saber por qué defienden determinadas ideas. Yo empezaría
digamos, si volviera a empezar, empezaría primero por sus textos autobiográficos, quizá después por sus principales ensayos, no sé, el segundo sexo, eh, quizá de la moral de la ambigüedad, por ejemplo, hay otro que me parece muy interesante, que es un texto que habla sobre la vejez, ¿no? Porque también toca este tema de la ancianidad, de la marginación, el ocultamiento en el que viven las personas mayores. Eh, y después la novela, digamos, creo que ese sería el orden en el que yo la abordaría si volviera a iniciar, ¿no? Porque la novela ya te refleja todas las ideas que ella pone en estos ensayos de una manera, digamos, más digerible, más amena y en historias que se entretejen. Entonces creo que sería ese el orden en que yo recomendaría su lectura. Cuando nos hablas de los temas que abordan, me quedo pensando que parecería que nada de lo humano le fue ajeno, ¿no? Sí, como que era una persona con gran sensibilidad ante los ciertos aspectos de la vida. Y luego la parte autobiográfica, a mí también me llama, por ejemplo, cuando escribe ensayo que tiene que ver con la ceremonia del adiós, en donde habla de la muerte de la pareja de toda su vida, Jean-Paul Sartre. Ella habla desde cómo vivió los sentimientos que experimentó, ¿no? La desesperación, la resignación. O sea, creo que son temas que tienen que ver también con el ser humano en cuanto a su parte emocional y que luego pocas veces son abordadas por quienes escriben de política, por quienes escriben de estos temas que tienen que ver más con lo social. Por eso me llama como mucho la atención, porque logra juntar de manera muy magistral ambas cosas, el ser humano en lo individual con el ser humano y su relación con lo social. Entonces, me parece que es muy completo. Y no podemos dejar a un lado tampoco su vertiente de activista, ¿no? Claro, ella fue una gran defensora de los abusos que hubo en la guerra de Argelia, cuando Francia invadió Argelia, de todas las vejaciones que sufrieron las mujeres argelinas por parte de las tropas. Fue una gran defensora del aborto. Ella fue de las que firmaron el manifiesto de las 343, que eran 343 mujeres que admitían haber abortado en aquel tiempo y que pues luchaban por este derecho a decidir que todavía tenemos en la discusión pública en muchos lugares. También fue activista en este tema de la edad del consentimiento. Ella en uno de sus escritos, de sus ensayos, documenta el primer caso de denuncia por violación sexual de una mujer argelina y sigue el caso judicial, digamos, en todas sus etapas, al lado de otra gran activista con la que hace mancuerna, pero ella lo escribe de manera magistral y también establece los argumentos por los cuales debe de respetarse la integridad y el derecho a decidir de las personas. Entonces, también una gran activista, es decir, era muy congruente entre las ideas que exponía y su actuar en la vida. Carla, pues te agradezco mucho la amplia exposición. Nos has dado una vista muy amplia, pero a la vez con puntos precisos y concretos de la vida y la obra de Simone de Beauvoir y de por qué pues hay que pasar a leerla, ¿no? Que creo que es lo importante. No sé si quieras concluir con algún elemento que nos falte. Sí, fíjate que otra cosa que a mí me llamó la atención y que ahí sí creo que tengo una tarea pendiente para leer a Simone de Beauvoir es que se publicaron numerosas cartas que ella intercambió con su pareja de vida y con algunas otras personas. Hay más de 300 cartas que se publicaron en diferentes compendios y que me parece que son muy interesantes más allá
de la relación personal que ella estableció con estas personas, sino de las decisiones que tomó en su vida en base a las ideas que defendió. Me parece que esa parte es importante analizarla desde este punto de vista, ¿no? La epístola, un arte que se está perdiendo, ¿no? Yo no sé si en 50, 100 años, en lugar de epistolarios, vamos a publicar, no sé, compendios de tweets o de posts o de correos electrónicos, ¿no? Sí. Carla, pues te agradezco mucho a nombre de las magistraturas de salas superiores, desde luego de la Escuela Judicial Electoral, que hayas aceptado acompañarnos en el programa de hoy, y desde luego agradecer a las personas que ven este programa, que continúen viendo las distintas emisiones de Por qué leer A. Muchas gracias y muy buena tarde.